Entonces, como hemos estado viendo, chicos, lo más importante dentro de lo que son los trastornos neurocognitivos, lo que anteriormente se conocía como demencias, es identificar dos cosas que les he explicado, ¿no? Lo que son los dominios cognitivos y lo que son las actividades o el funcionamiento eh, individual de cada uno de los pacientes, es decir, las actividades instrumentales y básicas de la vida diaria. Ahora, si bien es cierto, donde se tiene mayor cantidad de estudios respecto a eh, este grupo de patologías neurodegenerativas es pues en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que tiene su nombre pues por el médico, el neurólogo que descubre justamente estas placas de amiloide, ¿cierto? Que están presentes justamente y se van acumulando poco a poco por una degradación alterada de las, las proteínas o el péptido precursor de amiloide, ¿no? Por acción de las alfas y la alfa y la gamma secretasa. Entonces, siempre recuerden que las placas son extracelulares que conllevan, digamos, depósito de amiloide, estas placas, y los ovillos neurofibrilares, que se conocen que están acá como tangles, son intraneuronales, ¿ya? Intracelulares. Recuerden eso. Y mientras va expandiéndose, si bien es cierto, en la enfermedad del Alzheimer, el inicio del cuadro, chicos, comienza a nivel del hipocampo, en el lóbulo temporal medial, y poco a poco va progresando la afectación hacia diferentes regiones del cerebro. ¿Correcto? Es por eso que estos cuadros no hay compromiso de conciencia, a diferencia del delirio que vamos a ver en un momento. Entonces, acá hay pues genes, y hemos visto, ¿no es cierto? Y les voy a volver a repetir, hay factores de riesgo que no son modificables, ¿no? El primer factor de riesgo que es no modificable es pues la genética, los genes, y acá justamente tenemos una apolipoproteína, que es la apolipoproteína eh, E, que la más frecuente es la polipoproteína E3, ¿no? Ahora, la que conlleva factor de riesgo de enfermedad de Alzheimer es la ApoE4, y específicamente cuando se tiene dos alelos recesivos para esta ApoE. Entonces, normalmente, ¿por qué es importante, chicos, reconocer de manera temprana estos cuadros, ¿no? Porque ya incluso desde los 35 años, em, el individuo empieza a tener formación de placas, ¿correcto? Empieza a tener formación de placas. Y la enfermedad es progresiva hasta que al final el, la reserva cognitiva se agota y esa pérdida neuronal que se está produciendo genera justamente al final, como están viendo acá, la pérdida de memoria y los déficits cognitivos en los diferentes dominios. Y ya es muy tarde para intervenir, ya que lo único que nosotros vamos a hacer frente al daño que ya existe de manera neurodegenerativa, ya sea por la formación de placas de la beta 42, así como también la hiperfosforilación de la proteína tau, es simplemente retrasar las agujas del reloj respecto a la enfermedad. Y para eso utilizamos diferentes fármacos que les voy a explicar. Entonces, es muy importante hacer la detección temprana. Y acá tenemos, por ejemplo, mm, tomografía por emisión de positrones con fluoro de desoxiglucosa. Y miren, ¿no? Normalmente hay un metabolismo adecuado, que es más en el color rojo, no en un cerebro normal. Metabolismo adecuado en lóbulos prefrontales, en lóbulo temporal medial, en el mild cognitive impairment, viene a ser el deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor. eh, ya empieza a haber un poco de disminución del metabolismo de glucosa, porque está habiendo pérdida neuronal asociada a el depósito de el péptido A beta, A beta 42, las placas de amiloide y la destrucción a nivel de las neuronas por los ovillos neurofibrilares. ¿Correcto? Y finalmente, miren, en la enfermedad de Alzheimer disminuye completamente el metabolismo. Miren, prácticamente no hay metabolismo cerebral y hay una dilatación ventricular porque se pierde masa encefálica.
¿correcto? Y clásicamente es una demencia cortical, ¿no? Miren, empieza inicialmente por una atrofia hipocampal, posteriormente empieza a haber alargamiento ventricular y finalmente esto se expande completamente hacia todo el cerebro y se produce pérdida del grosor cortical. Por eso primeramente comienza con alteraciones en la memoria y finalmente termina pues con compromiso de prácticamente todas las actividades básicas de la vida diaria del individuo. Pero en la clínica, chicos, realmente nosotros no vemos pues la enfermedad de Alzheimer pura, porque el paciente tiene riesgo, ¿sí? Pero aparte tiene otras comorbilidades. Y dentro de estas comorbilidades, como les he dicho, está la hipertensión, está la diabetes, está la enfermedad renal crónica, eh, aparte de eso, microangiopatía propia de la hipertensión vascular, que se conoce como de la hipertensión arterial, que se conoce como demencia vascular, y microinfartos pequeñitos. Es decir, clínicamente, chicos, se presenta mucho más las demencias de tipo mixto para hablar de una demencia de tipo Alzheimer puro. Incluso ustedes seguro han podido revisar esto en neurología. Hay criterios probables, posibles, porque al final el gol estándar para hacer el diagnóstico sería uno, ¿no? Eh, Utilizar un marcador, un trazador eh, radiológico para medir la presencia de beta amiloide, que se hace en otros países, ¿no? Especialmente por el excesivo riesgo asociado a la expresión de la ApoE4, ¿sí? Entonces, acá es muy importante tener en cuenta los circuitos colinérgicos, así como nosotros teníamos mayor cantidad de neuronas noradrenérgicas en el locus ceruleus, teníamos mayor cantidad de neuronas serotoninérgicas en los núcleos del RAFE, o teníamos la mayor cantidad de neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral, tenemos mayor cantidad de neuronas colinérgicas en el núcleo basal de Maynard. Y esas neuronas van perdiéndose mientras va avanzando la enfermedad. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con los dominios cognitivos que hemos visto y aparte de los dominios cognitivos, sintomatología también psiquiátrica, ¿correcto? Si está asociado a amígdala, y hipocampo tiene que ver con memoria y con el desarrollo de miedo, la respuesta de miedo, ¿sí? La función ejecutiva, a nivel del núcleo accumbens, va a haber, el paciente puede tener muchas veces apatía, anedonia, alteraciones a nivel del tálamo o en el lóbulo occipital, en la parte motor perceptual, ¿correcto? Y miren los circuitos colinérgicos, cómo van y tienen que ver también con los dominios. Por eso es muy importante entender los dominios cognitivos para luego llevarlo esto a los circuitos colinérgicos y la correlación sintomatológica. Sí, la cognición social con el lóbulo prefrontal y el hipocampo con la memoria. Tengan en cuenta eso. Entonces, una de las dianas terapéuticas es justamente esas neuronas colinérgicas que todavía no han hecho apoptosis, ¿correcto? Que todavía no han tenido, no se ha desarrollado hiperfosforilación de la proteína tau intraneuronal ni tampoco se han visto afectadas por la respuesta celular propia del cerebro sobre las placas de amiloide, tratar de sacarles el jugo a esas neuronas, utilizando inhibidores de la colinesterasa, ¿no? Es decir, que permitan tener mayor cantidad de acetilcolina disponible en la hendidura sináptica, ¿correcto? Entonces vamos a ir con un ejemplo, chicos. Acude a consulta un hombre de 80 años que indica que le cuesta trabajo encontrar las palabras al hablar. ¿Correcto? Lo que le atribuye edad. La esposa refiere que cada vez más le cuenta las mismas cosas y le hace las mismas preguntas, varias veces al día. El problema viene empeorando desde hace un año, sin que existan desencadenantes claros. La esposa también explica que ella se encarga ahora de la economía familiar porque él ya ha cometido varios errores con las facturas en el último año. Durante la entrevista, el hombre es incapaz de describir el contenido de las últimas noticias, aparte de referencias vagas a guerras en algunas partes del mundo. Al hacer la exploración neuropsicológica, el rendimiento observado en las pruebas de memoria, ya sea nombrar objetos y la función ejecutiva, se encuentra en el percentil 1 correspondiente a su edad. Entonces, ustedes están viendo, estamos viendo afectación en diferentes dominios cognitivos, ¿correcto? Y además, el paciente ya tiene alteraciones a nivel de las actividades instrumentales de la vida diaria, ya que la esposa es la que asume la parte económica.
¿correcto? Durante la evaluación hace varios comentarios socialmente inapropiados, pero se muestra cordial y colaborador. La atención compleja y la capacidad visoespacial son normales para su edad y no acusan declive. Él y la esposa refieren que el paciente bebe 3 o 4 copas a la semana y nunca ha bebido mucho alcohol. Ambos niegan la presencia de síntomas depresivos. Perdió el conocimiento una vez durante 5 minutos, unos 20 años atrás, a raíz de un accidente de tránsito. No tiene otro antecedente de traumatismo craneal. La resonancia magnética muestra atrofia cortical que aparece muy marcada en la cara del lóbulo temporal medial, en las imágenes coronales, y alteraciones cerebrovasculares de la sustancia blanca normales para su edad, ¿no? Es justamente producido por microinfartos que hay por elevaciones de la presión arterial. Está físicamente sano, no tiene algún signo de infección y carece de antecedentes familiares de patología neurológica. Y la analítica sanguínea se encuentra bajo límites normales. ¿Correcto? Entonces, para esto, chicos, vamos a ir desarrollando cuáles son los tipos de demencias, de trastornos neurocognitivos mayor. Por supuesto, el principal factor de riesgo que les he recalcado, ¿no? A cada momento es la edad, ¿no? La edad es el principal factor de riesgo y es no modificable. Y vamos a ver que las neurodegenerativas donde ya no se puede revertir ya el deterioro, tienen justamente una presentación justamente específica con ciertas características a nivel de la prevalencia. Dense cuenta que aproximadamente entre el 60 y el 80% de las demencias corresponden a enfermedad de Alzheimer, ¿correcto? 15 al 25% corresponde a demencia vascular. El 10 al 15% corresponde a demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? Y las demencias mixtas, que se conoce como prácticamente son mucho más frecuentes, se van a dar cuenta, ¿no? La frontal es al 5% y encefalopatía asociada justamente a eh, demencia límbica, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta eso, chicos. Siempre, ¿no es cierto? Lo más frecuente desde el punto de vista epidemiológico, lo que vamos a ver es enfermedad de Alzheimer. Después, la demencia vascular. Después, la asociada a mm, patología predominantemente límbica, encefalopatía, ¿sí? Y luego tenemos las demencias por cuerpos de Lewy, 5% menos aproximadamente 5% la demencia frontotemporal, y otras demencias que son mucho más raras es el 5%, ¿sí? Entonces, lo que más probablemente se ve, chicos, son demencias mixtas. Y ahora, siempre es muy importante desde nuestra perspectiva, cuando nosotros hagamos el diagnóstico, poder tener la primera impresión de demencias reversibles y demencias irreversibles. ¿Correcto? Todas las demencias neurodegenerativas son irreversibles. Tengan en cuenta eso. Pero hay ciertas demencias que son reversibles, es decir, cuando uno identifica la etiología y interviene sobre esa etiología, va a poder permitir revertir el deterioro cognitivo. Y ahí justamente tenemos y por qué explicamos, por qué solicitamos un panel de demencia, ¿no? Recuerden siempre que el anciano no tiene una adecuada nutrición. Entonces ahí hay que pedir dosaje de cianocobalamina, vitamina B12 y también dosaje de ácido fólico, porque son causas de demencia reversible. Otra de las causas es el hipotiroidismo, ¿correcto? Otra de las causas, chicos, también de demencia reversible es una hidrocefalia eh, normotensiva, que no genera dolor de cabeza, ¿no? Característicamente, y que con el tiempo, y va evolucionando, tiene pues clásicamente el deterioro cognitivo, la ataxia y la incontinencia de esfínteres. Eso justamente se llama tríada de Hutchins-Adams, ¿ya? Para que recuerden. Ahora, los efectos de medicamentos también pueden ser causa, porque recuerden que es muy frecuente la polifarmacia en el anciano. Específicamente fármacos anticolinérgicos son fármacos que pueden aparentar que se esté produciendo deterioro cognitivo. Y otra de las causas muy importantes, chicos, es eh,
aparte de lo que les he estado comentando, las enfermedades, mm, la serología positiva, ¿no? Específicamente la gran imitadora que es la sífilis, por eso se le pide RPR, BDRL al paciente, VIH, hepatitis B, hepatitis C. Correcto. Y otra de las causas que hemos visto en trastornos cognitivos, ¿no? Muchas veces en el anciano, inicialmente se puede presentar un deterioro cognitivo simplemente con sintomatología afectiva, que puede parecer una depresión. Y eso justamente se denomina pseudodemencia depresiva, ¿no? Y al intervenir sobre la pseudodemencia depresiva, es decir, dando tratamiento antidepresivo para ese anciano que está deprimido, va a mejorar probablemente el deterioro cognitivo que está presentando. ¿Sí? Entonces, recuerden que hay causas reversibles de demencia y por eso justamente se piden los diferentes exámenes de laboratorio que les he estado eh, mencionando. Ahora, algo muy importante es poder diferenciar entre demencias corticales y demencias no corticales, ya que en las demencias corticales, que es típicamente la demencia de tipo Alzheimer, la incapacidad de poder probablemente nombrar objetos, ¿no es cierto?, es temprana, lo que sucedía con nuestro paciente. No podía nombrar cuando se le muestra, por ejemplo, a un paciente que tiene una demencia de tipo cortical, prácticamente rápidamente genera una afasia, ¿correcto? Es decir, no puede, asociado a agnosia, ¿no? Para poder identificar objetos, por eso es temprana, ¿no? Visoespacial también está alterado, hay alteración del recuerdo y el reconocimiento. La afectación frontal en la demencia por enfermedad de Alzheimer es, o las corticales, es escasamente afectada, ¿no? Ya que al final probablemente sí se va a afectar el lóbulo frontal. La velocidad de los procesos cognitivos está alterado también y se va afectando conforme avanza la enfermedad y hay indiferencia e irritabilidad a nivel de la personalidad, el ánimo es eutímico y la coordinación es normal hasta el final. Sin embargo, hay demencias subcorticales, como las que se producen por la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Wilson, que es la acumulación de cobre, ¿no es cierto? Donde inicialmente, como no compromete corteza, no hay problemas a nivel de afasia, no hay problemas a nivel de memoria, pero sí hay problemas visoespaciales. El cálculo está preservado, solamente se afecta la parte frontal en fases muy avanzadas y la velocidad de procesamiento está alterada desde el inicio. Y más que todo en las demencias subcorticales hay bastante apatía y pasividad. Y el ánimo muchas veces es deprimido. Recuerden siempre un paciente con Parkinson, ¿no? Y la coordinación es alterada a nivel motor, ¿no? Recuerden, eso es muy importante esto, ¿no? Clínicamente nos orienta hacia poder ver cuáles son las demencias corticales y cuáles son las corticales, aparte del Alzheimer, es pues la demencia frontotemporal. Y la demencia también, la demencia por cuerpos de Lewis, una demencia cortical y subcortical. Por eso van a ver la sintomatología que les voy a explicar en un momento dentro de este tipo de demencia, ¿sí? Acá tenemos los criterios diagnósticos. Por supuesto, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que tiene que afectarse por lo menos un dominio cognitivo y para hablar ya de un trastorno neurocognitivo mayor, tiene que verse afectar las actividades básicas de la vida diaria. Y para hablar de un trastorno neurocognitivo menor, se ven afectadas las actividades instrumentales. Uno o más dominios, ¿sí? Recuerden eso. Y de acuerdo a la especificación es leve, moderado y grave, ¿correcto? Leve es cuando están alteradas las actividades instrumentales. Moderado es cuando ya están comprometidas las actividades básicas. Y grave es prácticamente cuando el paciente es totalmente dependiente. Y lo que tenemos que excluir, más que todo por el nivel de conciencia, eso lo excluimos por el nivel de conciencia, es el delirio, ya que un paciente con demencia va a tener un nivel de conciencia normal. Solamente se afecta al final de la enfermedad, ¿correcto? En el curso, al final de la enfermedad. En cambio, en un delirium, la instalación es aguda y subaguda y se afecta el nivel de conciencia. Hay fluctuación del nivel de conciencia. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Y acá tenemos, para cada una de las demencias, chicos, tenemos
características, no tanto en la demencia, en la enfermedad de Alzheimer, en la demencia frontotemporal, cuando afecta más que todo el lóbulo prefrontal y inicialmente viene con afectación de la función ejecutiva y la cognición social, ¿correcto? Por ejemplo, en las demencias frontotemporales hay dos tipos de variantes, ¿no? La variante conductual, donde predominan más que todo síntomas de desinhibición, perseveración, apatía, ¿correcto? Y la variante del lenguaje, donde el paciente tiene dificultades para encontrar palabras, ¿correcto? Y la demencia de enfermedad de Pick, que tiene que ver con, eh, es una atrofia cerebral circunscrita, ¿no? Es una demencia progresiva y hay alteraciones de la personalidad, así como también alteraciones sociales, y tardíamente ya se afecta la memoria, ¿sí? Entonces, eso es importante a tener en cuenta, ¿correcto? Porque clínicamente yo les puedo poner un caso clínico en el examen donde predomina pues la desinhibición, predomina justamente la conducta, la hiperoralidad, predomina justamente los cambios en la dieta, que es propia de una demencia frontotemporal, y también la falta de la desinhibición, ¿no? A nivel del lenguaje, por ejemplo, así como también de la conducta sexual y el cambio de personalidad que se produce más que todo en la variante conductual de la demencia frontotemporal. ¿Sí? Recuerden, por favor, eso. Y hay otras características propias en un momento les voy a explicar lo que es demencia por cuerpos de Lewy, que son taupatías, pues hay características propias, ¿sí? Y igualmente en la demencia vascular. Acá tenemos, por ejemplo, en la demencia por cuerpos de Lewy, hay fluctuaciones del nivel de la atención y de la conciencia o del estado de alerta, y además, clásicamente hay una triada, ¿no? Las fluctuaciones del nivel de conciencia. Dos, las alucinaciones visuales y la hipersensibilidad a los antipsicóticos de primera generación. Si muchas veces hasta se vuelve una prueba terapéutica cuando un paciente empieza a presentar deterioro cognitivo y le colocamos haloperidol, por ejemplo, porque está agitado y nos hace síntomas extrapiramidales o parkinsonismo inducido por antipsicóticos. Entonces ya nos hace pensar que eso es más una demencia por cuerpos de Lewy, ¿correcto? Y además se asocia a trastorno del comportamiento del sueño REM. Normalmente en el sueño REM se producen movimientos, chicos, ¿no? Entonces, en el paciente puede en la cama empezar a patear o el paciente se levanta en la mañana y ve que prácticamente su cama está sin las almohadas o prácticamente eh, el cobertor que utiliza está en el piso. ¿Correcto? Recuerden, por favor, eso. Y la sensibilidad neuroléptica grave, ¿no? Eso es muy importante, la sensibilidad a los neurolépticos y las alucinaciones visuales que nos hacen pensar más en algo orgánico, ¿no? Y dentro de la demencia vascular, que es muy importante también que ustedes la conozcan, se produce por un infarto probablemente estratégico. Y en la prueba, en las neuroimágenes vamos a ver pues infartos estratégicos. Y mientras se produzcan más infartos o un único infarto asociado a hipertensión, el deterioro va a ser escalonado. Es decir, el paciente va a tener un deterioro cognitivo y posteriormente queda, si es que no se produce otro evento cerebrovascular, con ese deterioro continuamente. ¿Sí? Entonces, de patología vascular y la demencia vascular, cuando nosotros puede ser de tipo de inicio agudo, multiinfarto, porque se empiezan a tener ataques isquémicos transitorios repetidos en diferentes áreas donde se supera probablemente la reserva cognitiva y finalmente se desarrolla la demencia. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Entonces, miren cómo va variando esto, chicos, ¿no? Como yo les decía, ¿no? Ya desde edades, ¿no? Antes, presintomáticamente, ya empezamos a tener depósitos de amiloide, ¿sí? Porque incluso con el marcador o con trazador de amiloide se puede identificar eso. Y también va a haber disminución de la concentración del A beta a nivel del líquido cefalorraquídeo y asintomáticamente, ¿no es cierto? Miren, acá empieza a ver la enfermedad actual, el desarrollo de la enfermedad actual, la amiloidosis, y empieza a ver la neurodegeneración con el desarrollo de síntomas. Y acá hablamos de deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor.
acá empieza ya también a qué, ¿no? A haber más liberación de eh, concentración de proteína tau, ¿no es cierto? Tau hiperfosforilada, neurodegeneración, y ya se pierde memoria episódica, y finalmente cuando ya el paciente empieza a tener compromiso de uno de los dominios cognitivos, ya se desarrolla la demencia, ¿no? Y se ve la disminución del metabolismo de glucosa utilizando PET-scan. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. Miren la funcionabilidad o la función cognitiva y cómo progresivamente se va perdiendo. Pero en este curso, por ejemplo, chicos, acá, algún, un- algunos individuos quedan con este deterioro cognitivo eh, leve y continúan, pero un grupo importante también continúa y va hacia la demencia y finalmente a la dependencia completa en sus actividades. ¿Correcto? Recuerden, por favor, eso. ¿Sí? Y acá tenemos justamente la demencia vascular, ¿no? Que se produce justamente por, miren, hay una disminución del metabolismo de glucosa casi de manera global, ¿no? Si ustedes están viendo a predominio, por ejemplo, acá de corteza prefrontal, corteza temporal, izquierda, así como también derecha, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y miren cómo se va incrementando la severidad de hiperintensidades en la resonancia magnética a nivel de la sustancia blanca. Correcto. Eso recuerden, empieza a haber más hiperintensidades a nivel de la sustancia blanca, se van acumulando y va a llegar justamente un momento en que se supera esa reserva cognitiva y el paciente empieza a desarrollar el compromiso de uno de los dominios, uno o más de los dominios cognitivos. Entonces recuerden también que no solamente la sintomatología de los pacientes con trastornos neurocognitivos o demencias reside solo sobre los dominios cognitivos, sino también tiene que ver con síntomas psicológicos y conductuales. Miren, por ejemplo, síntomas no cognitivos, los síntomas cognitivos siempre van a aparecer, ¿no es cierto? Van a progresar de manera continua, ocurren desde el principio, es de manera progresiva, se conoce bien su fisiopatología y hay una efectividad moderada del tratamiento en cuanto a su supresión, es decir, solamente, recuerden, este aforismo está descrito por Stahl, ¿no? El tratamiento con inhibidores de la colinesterasa o la memantina simplemente lo que hace es retrasar las agujas del reloj ya de un destino de independencia completa para el paciente. Recuerden, por favor, eso, ¿ya? Y los síntomas no cognitivos no siempre aparecen, pueden aparecer en diferentes momentos de la enfermedad, tienen muchas veces un curso temporal y pueden aparecer síntomas de una esfera, por ejemplo, ideas deliroides, sin aparecer otros, ¿no? Y sus correlatos biológicos no están bien todavía aclarados, ¿no? Y generalmente responden mucho mejor que los síntomas cognitivos. Recuerden eso. Y eso justamente es lo que se conoce como síntomas psicológicos y conductuales que pueden presentarse en las demencias, ¿no? Puede haber ideas deliroides, puede haber alucinaciones, síntomas depresivos, síntomas apatía, puede haber ansiedad, falsos reconocimientos, cambios de personalidad específicamente cuando se altera el lóbulo prefrontal y alteraciones a nivel conductual. El paciente puede tener desinhibición, puede tener agitación psicomotriz, negativismo, deambulación errática. Recuerde, y es probablemente estos síntomas los que más perturbación le generan al cuidador y son más difíciles de tratar y los síntomas psicológicos y conductuales y generan gran impacto familiar, pero responden muy bien al tratamiento psicofarmacológico que se puede instaurar. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos mm, la parte teórica bien entendida de lo que son los trastornos neurocognitivos, vamos a ver cómo vamos a evaluar. Por supuesto, acá, chicos, la anamnesis y la historia de la enfermedad es muy importante para poder hacer el diagnóstico. Muchas veces
Nosotros simplemente, porque el paciente tiene deterioro cognitivo, conversamos con él y el examen del estado mental es muy importante en la evaluación del paciente, asociado a una anamnesis indirecta a los familiares o al cuidador, ¿correcto? Para valorar cuál era su estado cognitivo previo. Porque recuerden que las demencias son progresivas, no van de un día para otro, a menos que sea una demencia vascular, ¿no? Entonces, en entrevista a familiares hay que comparar las habilidades cognitivas actuales con las que el paciente tenía hace 10 años y valorar justamente su funcionabilidad. Muchas veces el paciente no va a querer, no nos dice, ¿no es cierto?, si realmente es funcional o no. ¿Quién nos los va a indicar? El cuidador o el familiar. Entonces, para ahí tenemos que valorar las actividades básicas de la vida diaria y las instrumentales. Y siempre preguntarle al paciente, ¿recuerda qué cosas han pasado recientemente? ¿Recuerda dónde se guardan sus cosas? ¿Recuerda cosas sobre su familia, ¿no? Es decir, nombres, cumpleaños, fechas importantes. Encuentra la palabra correcta cuando habla. Muchas veces el paciente tiene, digamos, lo que se dice, la palabra en la punta de la lengua. Y otra de las cosas para valorar la cognición social, pesca pistas sociales, es decir, hace comentarios apropiados o utiliza un determinado atuendo apropiado para eso, o ha habido un cambio en su personalidad, ¿correcto? Y para eso preguntamos para valorar las actividades instrumentales y básicas de la vida diaria, toma decisiones sobre sus asuntos cotidianos, son las instrumentales, maneja sus asuntos financieros, instrumentales, sabe cómo hacer las cosas del hogar, cómo cocinar y limpiar, son instrumentales, y se asea, se viste, va al baño solo, actividades básicas. Entonces siempre dense cuenta que cuando ya hay un trastorno neurocognitivo mayor, ya se han visto afectadas las actividades instrumentales y ya las básicas, ¿no? Perfecto. Y acá justamente les traigo una memotecnia para poder recordar cómo puedo ver el diagnóstico de una demencia. Demostrar que existe alteración por lo menos de uno o más de los 6 dominios neurocognitivos y que existe un impacto en la funcionabilidad. Eso es lo que yo tengo que valorar. Y la memotecnia es justamente lapsus de memoria. El paciente con un trastorno neurocognitivo mayor tiene lapsus de memoria. ¿Y a qué nos referimos con lapsus de memoria? Ahí están viendo los dominios cognitivos: lenguaje, atención compleja, motor perceptual, cognición social, funciones ejecutivas y memoria, ¿correcto? Asociado a alteración de las actividades básicas de la vida diaria y previamente ya las instrumentales. ¿Sí? Entonces, el lenguaje siempre es muy importante valorar, chicos, la capacidad que tiene el paciente para encontrar las palabras correctas para decir algo, especialmente cuando yo le muestro objetos. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo preguntar al paciente, ¿no? ¿Quién fue Alan García? Fue ese hombre que, el hombre importante de toda esta cosa. ¿Qué quiere decir con el hombre importante? Todo el país votó por él. No puede encontrar la palabra presidente, ¿correcto? Presidente. Entonces, exacto, un presidente. Eso es muy frecuente y hay que mostrarle al paciente objetos, por supuesto, adecuando nuestro interrogatorio al nivel educativo del paciente y que los nombre. Porque, por ejemplo, yo le puedo mostrar un reloj y él no me dice reloj, sino me dice, eso sirve para ver la hora. Le muestro una cuchara y me dice, eso sirve para comer. Le muestro una llave, eso me dice, eso sirve para abrir puertas, pero no puede encontrar la palabra, eso se llama afasia nominal, ¿no? Y la atención compleja, ¿cómo la valoro? La capacidad de cambiar el foco de la atención. ¿Cómo hacemos en el examen mental esto, chicos, no? Le pedimos al paciente lo que les he explicado, ¿no? Que me diga, por ejemplo, el nombre de una persona que comience con la letra O. Le cambio de categoría, dígame el nombre de un animal que comience con la letra O. Dígame el nombre de un color que comience con la letra O. Y dígame el nombre de una cosa o objeto que comience con la letra O. O prácticamente lo que siempre hacemos en la evaluación de atención y concentración, de que nos diga el paciente los meses del año de diciembre hacia atrás, ¿correcto? Y se demora cuando ya hay alteraciones en la atención compleja. Puede enfocarse en la entrevista, eh, vemos si realmente se enfoca en la entrevista y si mantiene un curso normal del pensamiento, ¿correcto? ¿Cómo valoramos la parte motor perceptual? Capacidad de cumplir con actividades cotidianas simples.
Por ejemplo, le preguntamos, ¿no? Si tiene problemas para vestirse por sí mismo, sí, probablemente sale de la casa y se pierde, si necesita ayuda para afeitarse o ponerse una corbata, o si se puede preparar una taza de té con facilidad. ¿Y cómo puedo valorar el motor perceptual en la clínica, en la entrevista psiquiátrica? Le puedo decir, por ejemplo, al paciente, darle un papel, que lo tome con la mano derecha, le doy las instrucciones, que doble el papel en cuatro y con la mano izquierda me lo coloque en el escritorio para valorar la integración de esa parte, ¿no? O también le puedo preguntar, ¿cómo usted ha llegado acá al consultorio? ¿Sí? Y la cognición social netamente tiene que ver con cambios en la personalidad. Entonces es muy importante, ¿no? Porque muchas veces los pacientes eh, sufren pues un cambio de personalidad progresivo. Inicialmente era un individuo sumamente tranquilo, introvertido, muy educado, respetuoso de las normas y después empieza a tener conductas desinhibidas de contenido sexual, no adecúa su contenido del lenguaje a la pertinencia social del contexto. Entonces, tu papá tiene problemas para leer pistas sociales, tiene comportamientos inapropiados, desvestirse, querer tocar a otras personas, insultar y decir palabras soeces. Y durante la entrevista, el paciente, chicos, cuando hay compromiso de la cognición social, puede empezar a hablar de temas incómodos, ¿no? Como por ejemplo, sexo, política o religión. ¿Sí? Y las funciones ejecutivas, ya como les he indicado, son esa capacidad para planificar y y poder desarrollar el pensamiento abstracto, así como también la memoria de trabajo. ¿Sí? Acá le preguntamos, ¿no? Al paciente, tu papá o mamá, al familiar, ¿tiene problemas para organizar sus gastos? ¿Tiene problemas para realizar las compras de casa? Por ejemplo, el paciente puede ir al mercado, ¿no? Em, Compra las cosas y cada vez que compra se olvida las bolsas. Y después, al día siguiente, no sabe si ha comprado o no ha comprado. Entonces, y acá hay que, por ejemplo, pedir en la función ejecutiva la tarea de los relojes, ¿no? Le decimos al paciente, le damos un lapicero y les decimos que nos dibuje un reloj de esfera, ¿correcto? Que nos ponga los números dentro del reloj y que nos ponga un horario que esté marcando, digamos, tanto el minutero como el horario estén en direcciones contrarias. Le podemos decir que nos diga las 11:10 o las 2:50. Y acá tenemos, miren, cómo se produce un reloj normal, un deterioro cognitivo leve o una demencia tipo Alzheimer temprana y finalmente la desorganización completa. ¿Correcto? Esto es fácil de hacerlo a la cabecera del paciente, chicos, al igual que los test que les voy a presentar. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde el punto de vista psiquiátrico, nosotros enfocamos de otra manera las demencias, a diferencia eh, de lo cual lo hace el geriatra y a diferencia de lo cual hace el neurólogo, ¿correcto? Sí, y a nivel de la memoria, tenemos que valorar la memoria a corto y a largo plazo, es decir, la memoria inmediata, la reciente y la remota. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, y esto mis alumnos que están en la clase y hacen prácticas conmigo, eh, mm, siempre yo le pregunto al paciente, ¿no? Repítame las siguientes tres palabras generales, ¿no? Le puedo decir, a ver, repítame edificio, helicóptero, mesa, eso es para valorar la memoria inmediata, la capacidad de repetición. Y normalmente recuerden, cuando valoramos pensamiento, dentro del pensamiento valoramos curso, contenido y la capacidad abstractiva. Y la capacidad abstractiva se permite haciendo analogías o también preguntándole qué nos interprete un determinado aforismo. Por supuesto, adecuándonos a el nivel educativo del paciente. ¿Correcto? Ahora quiero que repita las tres palabras que le dije hace un momento. Le puedo decir, hace un momento le pregunté que me interprete un refrán. ¿Me puede decir qué refrán era? Y acá para valorar la memoria remota, finalmente, chicos, es valorar dos cosas, ¿no? Ya sea la memoria autobiográfica, ¿correcto? Preguntarle, por ejemplo, su número de DNI, su dirección, el nombre de sus padres,
Y la parte de la memoria semántica, preguntarle sobre un personaje. Pues yo le puedo preguntar, a ver, coménteme, señor, ¿quién fue Ramón Castilla? ¿Por qué fue famoso en nuestro país? ¿Correcto? Y las exploraciones complementarias, junto con la anamnesis. Casi siempre tenemos que hacer la anamnesis al propio paciente o al cuidador y solamente a familiares o al cuidador y al paciente si es posible, porque muchas veces el paciente no nos va a dar información adecuada. ¿Correcto? Porque tiene ya compromiso de los dominios cognitivos. Y en el examen del estado mental, valorar los dominios cognitivos, ¿no? Lenguaje, esa memotecnia que les he explicado, el lapsus de memoria, los dominios cognitivos. Laboratorialmente, por ejemplo, es muy importante, chicos, solicitar primeramente hemograma completo, velocidad de sedimentación globular, iones, sodio, potasio, calcio, glicemia, es muy importante pedir glicemia, colesterol, triglicéridos asociado a la enfermedad metabólica, urea, creatinina para ver el funcionamiento renal, enzimas hepáticas, hormonas tiroideas muy imprescindible porque es una causa reversible de demencia, igual que la determinación cuantitativa del dosaje de vitamina B12 y de ácido fólico. ¿Por qué pedimos también una radiografía de tórax? Porque puede haber un proceso oncológico al ser anciano que está haciendo mets al cerebro. Por supuesto va a tener otro tipo de presentación, ¿no? El electroencefalograma, en algunas guías, chicos, indican que hay que pedirle un electroencefalograma porque los fármacos inhibidores de la colinesterasa pueden bajar el umbral convulsivo, pero no es algo que lo exijan casi todas las guías, ¿no? Y a nivel serológico, siempre pedir serología, ¿no? RPR o VDRL, VIH, hepatitis B. Y no nos olvidemos que al haber justamente la presencia de una causa de demencia reversible que es la hidrocefalia normotensiva, tenemos que pedir siempre, chicos, una neuroimagen. Todo paciente que tiene deterioro cognitivo tiene que tener una neuroimagen, ¿correcto? Ya los exámenes, por ejemplo, el PET scan con fluorodesoxiglucosa o los exámenes para determinar presencia de A beta 42 o el o amiloide con trazadores, solamente se utiliza muchas veces en investigación. Probablemente ustedes esto lo han visto en geriatría, es el Mini Mental State Examination de Lobo, la versión española, ¿correcto? Pero que tiene baja sensibilidad y baja especificidad, chicos, ¿sí? Es bajo, ¿no? Porque no evalúa muchos dominios cognitivos. Miren, evalúa el lenguaje, memoria, atención, memoria y orientación espacial y temporal. Correcto, con estas características, ¿no? Si bien es cierto, a veces, por su facilidad de aplicación se sigue utilizando, pero aquel que tiene mayor sensibilidad y especificidad es el Montreal Cognitive Assessment, que es el test, la valoración cognitiva de Montreal, que miren, como ustedes se dan cuenta, mide más dominios cognitivos, ¿correcto? Y nos permite caracterizar la presencia de 26 o más es normal y 25 o menos es probable trastorno cognitivo. Y a partir de ahí hay que hacer nuestros estudios. ¿Sí? Y cuando nosotros, si bien es cierto, tiene que tener todo paciente con deterioro cognitivo, tiene que tener su neuroimagen, pero hay otros cuadros, ¿no? En pacientes, por ejemplo, menores de 60 con demencia, hay que pedir deterioro cognitivo funcional rápido. En 1 o 2 meses hay que pedir demencia de corta evolución, traumatismo craneal reciente y significativo, historia previa de cáncer, ¿correcto? Especialmente una asociada con metástasis cerebrales, radiografía de tórax, por eso se pide. Si el paciente utiliza anticoagulantes o historia de trastornos de la coagulación, acá justamente están lo que yo les he explicado, ¿no? El deterioro cognitivo, la ataxia y la incontinencia de esfínteres, que es la triada de Hutching-Adams, que tiene que ver con la hidrocefalia normotensiva. Síntomas neurológicos no explicados, ¿no? Trastornos motores o epilepsia de reciente inicio, presencia de signos que nos hacen pensar de afectación cerebral localizada y presentación inusual, ¿no? Síntomas neuropsiquiátricos o alteraciones graves de la conducta y alteración de la marcha.
Siempre recuerden eso, por eso se piden neuroimágenes. Y miren la neuroimagen, ¿no? Vean, chicos, acá, ya lo señaló, la atrofia que hay el alargamiento simétrico de los ventrículos laterales. Y finalmente, miren, vean la disminución de los surcos cerebrales que demuestra atrofia cortical a predominio temporal medial a predominio izquierdo, ¿no? Miren, temporal medial a predominio izquierdo. Miren esto, acá se está viendo la disminución de la atrofia cortical a predominio prefrontal, disminución de surcos. O sea, siempre es muy importante tener una neuroimagen, chicos, ¿no? Y miren la diferencia que sucede cuando nosotros hacemos una resonancia magnética. ¿Correcto? En la resonancia magnética nos permite identificar de mejor manera y poder diferenciar sustancia blanca de sustancia gris. Y acá se ve, ¿no? Miren, es el mismo paciente solamente al que le han hecho una resonancia magnética, alargamiento simétrico de los ventrículos laterales y la atrofia. Mejor definición entre la disminución de surcos cerebrales, además de atrofia temporal medial a predominio izquierdo y diferenciación que nos permite poder valorar cuánto de sustancia gris y sustancia blanca ahí se está perdiendo. ¿Sí? Ahora, ya si bien estos estudios yo quiero que simplemente lo conozcan, ¿no? El PET es un estudio metabólico, o sea, donde se administra glucosa con un marcador y permite valorar justamente la funcionabilidad. Es decir, cómo capta. Si ustedes están viendo acá, no hay prácticamente nada de captación en el lóbulo prefrontal. El metabolismo disminuido en córtex. Y acá tenemos la neuroimágenes con PET amiloide, utilizando, es decir, un trazador que nos permite identificar PET amiloide. Miren, por ejemplo, un individuo ya empieza a tener una persona normal, puede tener algunos depósitos de amiloide, pero sin la sintomatología, ¿no? Cuando ya hay un deterioro cognitivo negativo a beta-amiloide, acá vemos, pero cuando es positivo a beta-amiloide, acá estamos viendo eso, ¿no? Teniendo en cuenta que el amiloide es propio de la enfermedad de Alzheimer. Y miren, vean chicos, en ya un trastorno neurocognitivo moderado y finalmente en una enfermedad de Alzheimer, como prácticamente la totalidad del cerebro pierde metabolismo de glucosa. Tengan en cuenta eso. Y en el diagnóstico etiológico ya hemos considerado, ¿no? Cuando revisar la medicación que está utilizando el paciente, valorar si el paciente puede tener pseudodemencia depresiva, considerar otros trastornos y considerar que no es una demencia, ¿sí? Y en la demencia frontotemporal, recuerden que se inicia antes de los 65 años y predominantemente lo que más llama la atención al paciente viene a ser los trastornos de conducta y la hiperoralidad. Las habilidades espaciales están preservadas, compromiso justamente temprano del lenguaje, ¿correcto? En la demencia frontotemporal. La demencia vascular, recuerden, ¿no? Hay una evidencia a nivel de la neuroimagen de enfermedad vascular y la progresión es mínima, pero es escalonada. Y finalmente, la demencia por cuerpos de Lewy, que ya les he dicho, hay hipersensibilidad a los antiparkinsonianos, parkinsonismo presente, es decir, a los antipsicóticos que producen pseudoparkinsonismo, alucinaciones visuales tempranas, el trastorno conductual asociado al sueño REM y la fluctuación de la atención. En la demencia vascular, ya hemos visto, ¿no es cierto?, que el deterioro es escalonado. Y en el diagnóstico etiológico, ¿no? Característicamente, por ejemplo, la de Alzheimer, así como también la de cuerpos de Lewy, son pues corticales, al igual que la demencia frontotemporal, a diferencia de la demencia por enfermedad de Parkinson. Pero, en aras, digamos, de esto, chicos, es mucho más frecuente. Si bien es cierto, hay esa tetrada propia de la demencia por cuerpos de Lewy, es útil en los exámenes para poderles preguntar. Y acá tenemos justamente el algoritmo diagnóstico, ¿no? Tenemos que hacer una historia clínica completa, tanto al paciente como a su cuidador, el examen físico, el examen neurológico y el examen del estado mental. Si hay declive cognitivo,
tengo que pensar que pueden ser dos cosas, ¿no? O es un delirium o es un cuadro depresivo. Si hay compromiso de conciencia, probablemente es un delirium, ¿no? Si no hay compromiso de conciencia, hay que ver si hay declive en alguno de los dominios. Y ahí valoramos además las actividades instrumentales y las básicas de la vida diaria. Lo ideal, chicos, es tratar de llegar a cuál es, digamos, la etiología, ¿sí? Y finalmente, también si es que se suceden síntomas psicológicos y conductuales, tratar los síntomas psicológicos y conductuales que son más eh, disruptivos en la historia del paciente. Y acá tenemos otro ejemplo. Acude a consulta una paciente de 66 años de edad, manifiesta presentar ánimo deprimido y ansiedad crecientes que comenzaron hace 18 meses. Según su esposo, cree que en la casa vive una tercera persona eh, y ve gente que no está allí. Duerme a menudo varias horas durante el día y a veces se queda mirando al vacío. Una noche le preguntó al esposo qué hacía metido en su cama, como si no lo reconociera. El esposo se echó cargo de los quehaceres del hogar porque la paciente a veces se enfada por no saber manejar la lavadora que utilizaba muy bien desde que se casó. Tuvo un breve ingreso en el que evaluaron completamente sin hallar problemas médicos que pudieran causar los síntomas. Le dieron medicación, haloperidol, y en el momento del alta los médicos observaron un signo de trastorno motor, por lo que se lo retiraron. La evaluación neurológica mostró signos motores sutiles compatibles con enfermedad de Parkinson que ni la paciente ni el esposo habían notado. La evaluación neuropsicológica formal reveló que la paciente tenía déficits ejecutivos y visoespaciales no explicables por un trastorno de la motilidad. Tenía miedo a caerse, pero el mayor de sus miedos era el tener que ir al baño estando fuera de casa. El esposo dice que a menudo regresa a casa después de irse preocupada porque si tiene que ir al baño y no encuentra ninguno. Clásicamente es la presentación de una demencia por cuerpos de Lewy. Y acá tenemos el plan de atención, ¿no? Uno, lo primero, chicos, es la detección temprana, tratar de identificar el tipo de demencia y la comorbilidad asociada. Comunicación a familiares, consecución de un entorno seguro, contacto con una organización de asistencia sanitaria y social, psicoeducación. Es muy importante prevenir el desarrollo de burnout en los cuidadores de los pacientes con demencia. Y a nivel terapéutica, de mantenimiento funcional, rehabilitación cognitiva y el tratamiento farmacológico utilizamos inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿sí? Y el tratamiento probablemente, que les voy a explicar en un momento, psicofarmacológico, tanto de los síntomas psicológicos y conductuales. Entonces, ¿cuáles van a ser las estrategias de prevención? Actuar, pues chicos, sobre los factores modificables, ¿sí? Mejorar el nivel educativo, manejar niveles adecuados de glucosa, ¿correcto? Eh, Además, reducir el daño neuropatológico, es decir, el desarrollo de peptidoamiloide, así como también tau hiperfosforilada o una demencia vascular o inflamatoria. Manejo de la glucosa, si es que el paciente tiene diabetes, de la presión arterial, de su peso, prevenir la injuria cerebral y mantener buenas condiciones de vida, ¿sí? Y aprenderle a enseñar a manejar el estrés de manera adecuada. Y otra de las cosas muy importantes es realizar ejercicio físico, tener una adecuada calidad de sueño. La insuficiente calidad de sueño, chicos, o el tener insomnio y experimentarlo por largo tiempo es un factor de riesgo para el desarrollo de demencia. Incrementar justamente la ingesta de pescado, ácidos grasos, omega 3, ¿sí? Reducir la exposición a la polución del aire, así como también reducir inhibidores de el uso de anticolinérgicos, ¿correcto? Anticolinérgicos. Y acá tenemos, miren, esto chicos es de hace poquito, del 2025, ¿sí? Que es justamente, vean cómo ha ido avanzando el tratamiento, específicamente el psicofarmacológico. El año pasado se aprobó, el 2023 se aprobó justamente el lecanemab, ¿correcto? Y el 2024 el donanemab, ¿sí? Que son anticuerpos monoclonales, ¿correcto?
que buscan la disminución de la progresión de la enfermedad, porque el resto de medicamentos, todos los que son los inhibidores de la colinesterasa, donepezilo, ribastigmina, galantamina, simplemente disminuyen las agujas retrasan las agujas del reloj, ¿correcto? Recuerden por favor eso. Y para los síntomas psicológicos y conductuales se puede utilizar aripiprazol o un fármaco que es de su mismo grupo, que es el brexpiprazol. Sin embargo, las inyecciones, por ejemplo, chicos, de lecanemab o donanemab son carísimas. Y antes de eso se tiene que hacer un estudio de genotipaje. Entonces, a nivel de la, la red de la memoria, acá los inhibidores de la acetilcolinesterasa, así como también la memantina, van a actuar. Cuando hay problemas psicóticos, hay que ver justamente, hay un fármaco, por ejemplo, que está aprobado para la psicosis asociada a la enfermedad de Parkinson, que es la pimavanserina, que es antagonista 5-HT2A. Y para la red de la agitación, se puede utilizar brexpiprazol o dextrometorfano para la agitación, ¿no? Es decir, antagonistas de dos agonistas parciales. Recuerden, por favor, eso. Y acá tenemos justamente las características de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, donepezilo, galantamina, ribastigmina. Entonces, simplemente acá lo que cambia, chicos, es el metabolismo, ¿no? Ribastigmina tiene metabolismo renal, pero cuando se administra por vía oral, ya no viene por vía oral, ahora viene en parches, que permite justamente la administración para los individuos y que es un buen medicamento. Donepezilo y galantamina, ¿no? El problema, chicos, es justamente el desarrollo por esa inhibición de la acetilcolinesterasa, no solamente se produce esto en eh, el cerebro, sino también en el intestino y genera diarrea al momento de instaurar. Y luego tenemos la memantina. Y la memantina es un antagonista del receptor N-metildeaspartato y eso evita que exista la neuroexcitotoxicidad y genere mayor deterioro neuronal, ¿no? Si la memantina actúa como un magnesio, es decir, en este canal, que es el N-metil de aspartato, chicos, hay justamente un canal de cloro. Entonces, ¿qué hace la memantina? Hay un canal de magnesio, disculpen, que está tapado por magnesio, entonces actúa como un magnesio natural, evitando que el glutamato liberado por las neuronas muertas, ¿no es cierto?, interactúe con el receptor N-metildiaspartato y haga excitotoxicidad o neuroprogresión a largo plazo. Los 10 miligramos a 20 miligramos con memantina y el tratamiento psicofarmacológico de los síntomas psicológicos y conductuales. Inicialmente siempre, chicos, hay que eh, evitar justamente el uso de antipsicóticos solamente los tenemos que utilizar cuando hay afectación afectiva y agitación con agresividad. Están contraindicados en la demencia por cuerpos de Lewy. Siempre preferir por su menor riesgo, digamos, de efectos adversos, preferir los antipsicóticos atípicos y utilizar siempre la dosis mínima eficaz. Siempre cuando comenzamos nuestro curso, les dije, ¿no es cierto?, que siempre en los extremos de la vida los efectos adversos de los medicamentos son mucho más frecuentes. Y controlar la respuesta, ver la eficacia y los efectos secundarios, ¿no? Y valorar la retirada como máximo más o menos a los 6 meses de utilización, porque se produce un agotamiento, es decir, simplemente prolonga algo que al final va a producirse, ¿no? Entonces, miren, dense cuenta, el deterioro cognitivo va a generar en algún momento también estos síntomas psicológicos y conductuales: psicosis, agitación, agresividad, irritabilidad, problemas del sueño, desinhibición, apatía o la propia depresión, ¿no? En agitación, chicos, siempre es útil benzodiazepinas, específicamente aquellas que no tienen metabolismo hepático, como lorazepam. Evitar el uso de valproato, ¿sí? No, no se utiliza valproato. Y para la agitación grave, se pueden utilizar antipsicóticos siempre de segunda generación: quetiapina, risperidona, olanzapina, aripiprazol.
Y en el insomnio se puede utilizar mirtazapina un cuarto o trazodona, ¿no? Y en la depresión, los duales o los IRS, ¿no? O de preferencia, digamos, si está deprimido en un adulto mayor, es preferible utilizar eh, mirtazapina. Y acá justamente les traigo, este es el tratamiento de rehabilitación o el viaje de la rehabilitación en la demencia, ¿no? Definir los objetivos de nuestro paciente enfocándonos en el impacto cognitivo de cada día, terapias ocupacionales y de lenguaje, trabajar colaborativamente con los rehabilitadores y también desde ese punto de vista involucrar a la familia, ¿sí? Pues vamos con el ejemplo 4. Acude al servicio de emergencia un paciente varón de 29 años de edad, traído de la mano por su hija, porque ha empezado a vagar por ahí y quejarse. Lleva 2 días sin poder responder a las preguntas ni seguir las conversaciones. También le ha dicho gritando que le ha quitado dinero, aunque enseguida se puso a llorar, ha empezado a ver cosas donde no existen y ve en su habitación desconocidos que lo persiguen. Estos síntomas empeoraron por la noche. Característicamente, esto es una presentación aguda, ¿no? Durmió mucho durante el día y estuvo despierto gran parte de la noche. Al ingresar estaba desorientado y no sabía ni la fecha, ni el día de la semana, ni su dirección. Y además, asociado a eso, comórbidamente tenía una infección aguda de las vías urinarias. Y al revisar la historia de medicamentos utilizados por el paciente, se encuentra que tomaba antes una benzodiazepina para los nervios y otros 10 medicamentos más. Es por eso que es preferible evitar la polifarmacia, chicos, en otros adultos mayores. Entonces decidieron retirarle poco a poco la benzodiazepina y tratar la infección urinaria durante la estancia en el hospital. En el hospital facilitaron al paciente un entorno tranquilo por las noches para que pudiera dormir y le fueron recordando los datos de la fecha y lugar, escribiéndolos en una tabla de color blanco junto a la cama. La familia colocó fotos familiares por toda la habitación. Después de una semana, prácticamente el habla se hace comprensible, deja de gritar a sus seres queridos y pudo recordar la fecha, su dirección y el nombre del hospital. Una vez curada la infección urinaria, le dieron de alta y el paciente regresa a su casa, ¿no? Tense cuenta la presentación aguda de la sintomatología y esto justamente se conoce, chicos, como delirio. Y en el delirium, sí aún se lo conoce como síndrome confusional agudo, en el delirium es un cuadro mental orgánico de tipo agudo subagudo donde confluyen, ¿qué confluye? ¿Bien? Alteraciones del nivel de conciencia, alteraciones en la atención, em, alteraciones de la orientación, alteraciones del pensamiento y finalmente alteraciones de la memoria o alteraciones de la sensopercepción. Entonces, una vez que está afectado el nivel de conciencia, se van a poder alterar más otras funciones psíquicas o alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Clásicamente en el delirio se produce una inversión del ciclo sueño-vigilia, es decir, el paciente permanece despierto durante la noche, muy activo, y durante el día duerme. Es inversión del ciclo sueño-vigilia. Y otras denominaciones del delirio se le conoce como síndrome confusional agudo, encefalopatía aguda, estado tóxico metabólico, síndrome orgánico cerebral. Son otras denominaciones para el delirio. ¿Y por qué es importante tener en cuenta el delirio? Justamente por esto, chicos, ¿no? Porque miren, el intervalo es mucho más frecuente en pacientes hospitalizados y el riesgo también es alto. ¿Sí? Y acá tenemos los factores de riesgo. Podemos hablar, chicos, de factores premórbidos, factores precipitantes y factores perpetuantes. En general hay una etiología múltiple para el delirio. Y muchas veces no solamente es una causa, sino son dos o más asociados a la misma fragilidad desde el punto de vista de salud que tiene el adulto mayor. Y causas frecuentes de delirio, ya lo hemos dicho, siempre hay una causa médica que puede explicar por qué ese paciente está desarrollando la sintomatología de manera aguda o subaguda, ¿no? Entonces, en factores predisponentes eh, y factores precipitantes, ¿no? Alteración del aporte y la demanda de oxígeno en el sistema nervioso central, se altera la barrera hematoencefálica y incremento de los mecanismos de estrés.
Entonces, hay un predominio de la función dopaminérgica sobre la acetilcolinérgica y por eso se produce toda la serie de sintomatología que tiene el paciente. Y acá tenemos la fisiopatología. Al final, se produce infiltración neuronal. Recuerden, chicos, que esto yo no les voy a preguntar, ¿no? Es lo análogo justamente a una insuficiencia renal aguda. O sea, cuando hay un proceso sistémico, el cerebro también da una respuesta. ¿Y cómo se manifiesta esto? A través de los diferentes dominios cognitivos. Esto les traía de una investigación que cuando comenzamos con esta travesía de enseñar en la universidad la parte teórica, siempre hemos estado aumentando cositas en nuestras clases. Entonces, en la infección por COVID, esto es justamente de una, un review de las afectaciones psiquiátricas del COVID-19 y el mismo COVID, al pasar a nivel cerebral, aumenta la permeabilidad, produce un estadio procoagulativo y aumenta la permeabilidad de la membrana hematoencefálica, donde va a haber mayor infiltración neuronal, especies reactivas de oxígeno y liberación de dopamina que hace que el paciente empiece a tener fluctuación del nivel de conciencia y eso implique también las alucinaciones. ¿Sí? Y acá tenemos los criterios diagnósticos. En el delirium, siempre es un síndrome de inicio agudo, subagudo, donde hay una alteración del nivel de conciencia, fluctuación del nivel eh, de la atención o la concentración y otras alteraciones. Y por definición, un delirium, chicos, tiene una causa médica que lo está produciendo, aunque muchas veces no se llega a obtener, digamos, cuál ha sido la causa. Entonces, ¿cuál es la clave diagnóstica? Establecer un deterioro en la capacidad de atención del paciente, cambio en la cognición y que su inicio sea agudo, subagudo y su curso fluctuante. O sea, hay dos tipos de delirium, ¿no? Un delirium hipoactivo donde el paciente está apático, no se mueve, y un delirium hiperactivo donde el paciente agitado forcejea con la sujeción para escapar o retirarse la vía endovenosa. Y el quieto hipoactivo, que tiene peor pronóstico, requiere realización de pruebas verbales, no ve brevemente, nos presta poca atención. Yo, por ejemplo, le puedo preguntar a un paciente, a ver, señor, ¿qué lo trae el día de hoy al hospital? El paciente tiene que responder con coherencia. Si responde con incoherencia, valoraremos la naturaleza de esa incoherencia. En el delirio, la atención está deteriorada. Recuerden eso. Y miren, muy buenos días, le dice el entrevistador al paciente. Hola, hablando mientras miraba el techo. Algo que es eso, pronto estaba inconsciente de mi presencia. ¿Podría decirme por qué está acá en el hospital? Yo estoy en el hospital parece confundido. Hay algo aquí en el hospital, mi hijo me dijo, y no llega a recordar. Entonces el paciente parece entender las palabras del entrevistador, pero no tiene la capacidad de sostener la atención o continuar una sola línea de pensamiento. Y eso, la clave diagnóstica es la atención deteriorada en el delirio y el inicio agudo y subagudo. Clave diagnóstica y un cambio en la cognición, la atención y la conciencia, y para eso el, el paciente va a tener dificultades para recordar tareas, nombres de palabras, puede haber presencia de alucinaciones visuales o auditivas, y la clave diagnóstica es los días o semanas, el inicio agudo o subagudo, la alteración del ciclo sueño-vigilia y la fluctuación del nivel de conciencia. ¿Cuál es la memotecnia, chicos, para el delirio? Práctica médica. Hay una alteración en el pensamiento, el inicio es agudo o subagudo, hay dificultades en la atención, además el curso es fluctuante y siempre recuerden, por definición el delirium tiene una etiología médica, una causa médica. Entonces, en los exámenes auxiliares siempre hay que descartar, hay que buscar la etiología de ese delirio, ¿no? Serología, punción lumbar, cuando es de inicio muy agudo, tiene otros síntomas, ¿no? El objetivo es identificar la etiología, ya que dando un tratamiento adecuado, etiológico y sintomático, el paciente va a mejorar. Acá tenemos, por ejemplo, los abordajes de cómo manejamos a un paciente con delirium de acuerdo a un componente, digamos, de estrategias de
factores de riesgo, utilizando este acrónimo A, B, C, D, E y F, ¿no? A de valorar, prevenir y tratar el dolor. Eh, Luego, que realice actividad física. C, eh, ide- eh, elegir sedación y analgesia. En el delirium, valorar, prevenirlo y manejar. Entonces, siempre recuerden, chicos, que hay una alta morbilidad con la asociación del delirio a largo plazo. Y acá tenemos, ¿no? Si bien es cierto, chicos, el principal fármaco que se utiliza para el tratamiento del delirium es los antipsicóticos de primera generación en gotas. Haloperidol aún es útil hasta el momento, ¿sí? Y otros atípicos que se pueden utilizar, quetiapina o lanzapina, risperidona, siempre teniendo en cuenta los efectos adversos de los mismos, y en benzodiazepinas por el mismo hecho de que nuestro paciente es adulto mayor, tiene ya deteriorado el funcionamiento hepático. Por eso le podemos dar lorazepam. Y miren cómo va haciendo el curso y el pronóstico, ¿no? Para que exista el delirium, puede haber una condición premórbida, el propio deterioro cognitivo, muchas veces sobre una demencia, se agrega un delirium. Y eso se llama una demencia oscurecida o lo que yo les decía a mis alumnos de prácticas, Bicluric dementia. ¿Sí? La edad, la pobre capacidad de sueño y la limitada movilidad, y posteriormente, para que progrese hacia un deterioro, una pobre calidad de vida, se va a estar alterando deterioro cognitivo, discapacidades cognitivas y físicas, y la depresión, así como también un trastorno de estrés postraumático. Miren, salud premórbida, la enfermedad aguda que es el delirium y los sobrevivientes posteriores a su recuperación. Si bien es cierto también, chicos, en las guías se habla justamente de un fármaco agonista alfa 2, que es la dexmetomidina, que en UCI lo usan bastante para tratar el delirio. Pues acá tenemos el resumen clínico, ¿no? El trastorno neurocognitivo mayor, siempre recuerden que es de inicio insidioso, en cambio el confusional es de manera aguda. La depresión es subaguda y va a responder al tratamiento, a diferencia del envejecimiento normal, que son conocidas como las quejas eh, de memoria del anciano o los olvidos benignos. Entonces acá, chicos, para terminar, les dejo esta frase de Jorge Luis Borges. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Entonces, con eso hemos terminado. Espero que no se hayan quedado como Homero, dormidos. Ya, hasta ahí, chicos. Les agradezco por haber participado hoy día y permitirme de repente terminar las clases. ¿Sí? Quiero hacer la retroalimentación. ¿Tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos desarrollado? Los escucho. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro, entonces, ¿no? Ya, entonces, vamos a parar la grabación. Ya para que, y lo voy a compartir con Jorge en el aula virtual de psiquiatría para que también lo